Hola, ¿qué tal? A continuación resolveremos un problema de balance de materia. Mezclado, extracción. Se van a mezclar 100 kilogramos de una solución que tiene 40% de acetona, y 60% de metilisobutilcetona, con 300 kilogramos de agua. La mezcla se deja reposar, y se separa en dos fases líquidas. Cada fase tiene las mismas sustancias. Calcule la cantidad de kilogramos en cada fase suponiendo que están en equilibrio. El esquema en este problema está conformado por un mezclador y un extractor que están unidos por la corriente 3. Para el mezclador, las corrientes de entrada tienen el número 1 y 2. La salida del mezclador tiene el número 3. Para el extractor, la corriente de entrada del extractor es la corriente de salida del mezclador, así que tiene el número 3. Y las corrientes de salida del extractor, tienen el número 4 y 5. La corriente 1, es la solución de acetona, y metilisobutilcetona. El problema nos dice la composición de esta mezcla. Así que para la acetona tenemos el valor de 0.4. Para el metilisobutilcetona tenemos el valor de 0.6. También nos proporciona el flujo másico. La corriente 2, es el agua que necesitaremos para elaborar la solución. El problema nos proporciona todos los datos en esta corriente. La corriente 3, es la solución que está separada en dos fases líquidas. Para esta corriente tenemos que determinar todos los datos. Además que esta corriente es la alimentación del extractor. La corriente 4, es el extracto que saldrá del extractor, para esta corriente tenemos que determinar todos los datos. La corriente 5, es el refinado que saldrá del extractor, en esta corriente también determinaremos todos los datos. Ahora pasaremos a la solución del problema. El problema lo resolveremos por partes ya que son dos equipos, los balances general y de componentes se plantearon para cada equipo. Comenzaremos con el mezclador. El balance general para el mezclador es el siguiente. Flujo másico 1, más, flujo másico 2, es igual a, flujo másico 3. El balance por componentes es el siguiente. Para acetona. Flujo másico 1, por, la fracción de acetona en la corriente 1, es igual a, flujo másico 3, por, la fracción de acetona en la corriente 3. Para el metilisobutilcetona. Flujo másico 1, por, la fracción de metilisobutilcetona en la corriente 1, es igual a, flujo másico 3, por, la fracción de metilisobutilcetona en la corriente 3. Para agua. Flujo másico 1, por, la fracción de agua en la corriente 1, es igual a, flujo másico 3, por, la fracción de agua en la corriente 3. Como se puede observar, el problema nos proporciona todos los datos en las corrientes 1 y 2. Así que para determinar el flujo másico en la corriente 3 solamente tenemos que sustituir los valores del flujo másico 1 y 2, en el balance general. Para calcular los componentes en la corriente 3, tenemos que despejar los componentes de la corriente 3 en su respectivo balance por componentes. Las ecuaciones que se observan en la parte inferior de la pantalla corresponden a cada componente, y se obtuvieron de los despejes en el balance por componentes. Continuaremos con el extractor. El balance general para el extractor es el siguiente. Flujo másico 3, es igual a, flujo másico 4, más, flujo másico 5. El balance por componentes es el siguiente. Para acetona. Flujo másico 3, por, la fracción de acetona en la corriente 3, es igual a, flujo másico 4, por, la fracción de acetona en la corriente 4, más, flujo másico 5, por, la fracción de acetona en la corriente 5. Para metilisobutilcetona. Flujo másico 3, por, la fracción de metilisobutilcetona en la corriente 3, es igual a, flujo másico 4, por, la fracción de metilisobutilcetona en la corriente 4, más, flujo másico 5, por, la fracción de metilisobutilcetona en la corriente 5. Para agua. Flujo másico 3, por, la fracción de agua en la corriente 3, es igual a, flujo másico 4, por, la fracción de agua en la corriente 4, más, flujo másico 5, por, la fracción de agua en la corriente 5. Se puede observar que no contamos con ningún valor en las corrientes 4 y 5. Los componentes en esta corriente los determinaremos con un diagrama de equilibrio de tres sustancias, y con los datos de los componentes en la corriente 3. En el diagrama, podemos observar que se encuentran las tres sustancias presentes en nuestra mezcla.
Los valores de acetona los podemos leer de abajo, hacia arriba. Los valores de metilisobutilcetona se leen de izquierda, a derecha. Los valores de agua se leen de derecha, a izquierda. Con los datos de los componentes en la corriente 3, trazaremos un punto de referencia para poder determinar el extracto, y el refinado. Trazando una línea situándonos en cada valor que tenemos. Para encontrar el valor del extracto, trazaremos una línea siguiendo la línea que se dirige a la curva de equilibrio, con dirección hacia la derecha. Tocaremos la curva de equilibrio, y podemos leer cada valor correspondiente a cada componente en el extracto. Para la fracción de acetona, tenemos 0.15. Para la fracción de metilisobutilcetona, tenemos 0.82. Para la fracción de agua, tenemos 0.03. Para determinar los valores de nuestros componentes en el refinado, trazaremos una línea hacia la izquierda, siguiendo la línea de la curva de equilibrio. Tocaremos la curva, y podemos leer cada valor correspondiente a cada componente. Para la fracción de acetona, tenemos 0.09. Para la fracción de metilisobutilcetona, tenemos 0.03. Para la fracción de agua, tenemos 0.88. Finalmente, con estos datos que encontramos, podemos encontrar los flujos másicos de la corriente 4 y 5. Mediante una matriz. Pero esta matriz la plantearemos y resolveremos en el simulador. En la hoja de cálculo de Excel se puede observar que el esquema fue previamente elaborado. Se anotaron los datos que nos proporcionó el problema, así como los datos que determinamos en el diagrama de equilibrio. Los balances para el mezclador y el extractor se colocaron del lado derecho de la pantalla. Así que comencemos. Comenzaremos con el cálculo del flujo másico 3, recordemos que para esto utilizaremos el balance general del mezclador. Ponemos flujo másico 1, más, flujo másico 2. Con este dato podemos determinar los componentes en la corriente 3. Comenzaremos con la fracción de acetona. Ponemos flujo másico 1 por fracción de acetona entre flujo másico 3. Para la fracción de metilisobutilcetona. Ponemos flujo másico 1 por la fracción de metilisobutilcetona entre flujo másico 3. Para la fracción de agua. Ponemos flujo másico 2 por la fracción de agua entre flujo másico 3. Con estos valores completamos los datos de la corriente 3. Se recuerda que los datos obtenidos del diagrama se colocaron en la corriente 4 y 5. Los flujos másicos 4 y 5, los determinaremos por medio de una matriz. En la matriz colocaremos las fracciones de la corriente 4, de acetona y metilisobutilcetona. También colocaremos las fracciones de la corriente 5, de acetona y metilisobutilcetona respectivamente. Los valores por los que multiplicaremos la matriz inversa son los componentes de la corriente 3, multiplicado cada uno por el flujo másico 3. Seleccionamos 4 celdas. Seleccionamos, función. Matriz inversa. Seleccionamos la matriz que planteamos. Y pulsamos las teclas, Control, más, Shift, y pulsamos Enter. Los datos de la matriz, los multiplicaremos por los datos del flujo másico 3. Seleccionamos 2 celdas. Seleccionamos, función, multiplicación. En la primera matriz, seleccionamos la matriz inversa. En la segunda matriz, los datos del flujo másico 3.
Y pulsamos las teclas, Control, Shift, y Enter. Los datos que calculamos corresponden a los flujos mágicos 4 y 5. Solo ponemos los datos en el esquema, y con eso terminamos. Gracias y espero que sea de ayuda este tutorial.